Hoy vamos a leer Ser panadera, Becoming a Baker, lectura bilingüe para niños de sexto grado, a cargo de Lindsay Barnard, Lia Kulma, François Dorion, Olivia van der Velden y Karina Vázquez de la Universidad de Richmond. En una panadería el día comienza desde muy temprano, tanto que de hecho para muchas personas esa hora aún se consideraría de noche. A las 4 de la mañana, la única luz proviene de las estrellas y los pajarillos todavía están durmiendo. A baker's day begins early, so early, in fact, that for many people it would still be considered night. At 4 in the morning, the only light typically comes from the stars, and even the birds are still asleep. La idea de levantarse tan temprano asusta a muchos de los futuros panaderos. Sin embargo, a Diana Rodríguez eso no le importaba. Ella estaba en Francia haciendo lo que amaba y no podía esperar el comienzo de cada día. The prospect of waking up at 4 in the morning every day scares off many prospective bakers. But Diana Rodriguez didn't mind. She was in France and she was doing what she loved. Diana couldn't wait for each day to begin. Aquella mañana de un martes frío y soleado, Diana llegó a la panadería como usualmente lo hacía. Abrió la pesada puerta de hierro y ingresó. Inmediatamente inhaló ese aroma tan reconfortante de la mantequilla y la levadura. On that morning, a cool, clear Tuesday, Diana arrived at the bakery as usual. She unlocked the heavy iron door and stepped in, breathing in the comforting scent of butter and yeast. Luego puso en marcha la misma rutina de cada mañana: encender las luces, medir la harina y mezclar la masa de pan. Cuidadosamente agregando sal, levadura y agua, Diana empezó a amasar la masa. Then, it was the same routine as every other morning. Turn on the lights, measure the flour, and mix the bread dough. Carefully adding salt, yeast, and water, Diana began to knead the dough. Ella empujaba la masa una y otra vez sobre el mostrador, la enrollaba y la volvía a empujar. Ella había aprendido a amasar pan gracias a su abuelita, y todavía hoy le parece que hacer esto es relajante. La mayoría de los panaderos tienen bíceps definidos gracias a las horas que ocupan mezclando harina y agua, y luego amasando persistentemente para lograr una masa suave y elástica. Over and over, she pushed the dough down into the counter, rolled it over, and pushed it again. She had learned to knead bread dough from her grandmother, and she still found the practice soothing. Most bakers have defined biceps from the hours they spend coaxing flour and water into a smooth, elastic dough. A las 4:30 de la mañana llegó el panadero principal. «Buenos días, Pierre», dijo Diana. «Buenos días», balbuceó Pierre medio dormido. Pierre era nativo de este pueblo, un balneario en el sur de Francia. Siendo Pierre local y panadero por muchos años, estaba menos emocionado de tener que despertarse a las 4 de la mañana. At 4:30 in the morning, the head baker arrived. «Bonjour, Pierre», called Diana. «Bonjour», Pierre mumbled sleepily. Pierre was a native of this town, a quiet seaside resort in the south of France. As a local and a baker of many years, Pierre was less excited about getting up at 4 in the morning. Diana había oído sobre la panadería de Pierre por primera vez en un programa de televisión que había visto en su casa en los Estados Unidos.
Había un show que mostraba distintos lugares del mundo y destacaba la mejor comida que uno podría encontrar allí. A Diana le impactó cómo se iluminó el rostro de una de las conductoras cuando probó uno de los croissants de mantequilla de Pierre. Diana sintió que le gustaría que la gente se sintiera así de feliz. Diana had first heard about Pierre's Bakery when she was watching television at home in the United States. There was a show that toured the world, highlighting the best foods to be found. Diana had watched the host's face light up when she tasted one of Pierre's buttery croissants. Diana had wanted to make people feel that happy. Por años, ella supo que quería ser cocinera. Cuando todos sus amigos buscaban universidades, Diana buscaba escuelas culinarias. Ella empezó un programa de una universidad estatal y allí descubrió su talento para hornear. For years, she had known that she wanted to be a cook. When all her friends were looking at colleges, Diana had started at the websites of culinary schools. She went to the program at the local community college, and there she discovered her gift for baking. Hornear era diferente a cocinar. Hornear era algo muy preciso, requería atención. Con medir erróneamente tan solo un ingrediente, toda la masa se arruinaría. Al hornear se puede ser creativo, pero se tiene que seguir las reglas con mucho cuidado. Era como escribir un soneto. Baking was different from cooking. Baking was precise. It required attention. Measure just one of the ingredients wrong, and the entire batch would be ruined. You could be creative in baking, but you had to follow the rules carefully. It was like writing a sonnet. Como parte de su programa, Diana fue aprendiz durante 6 meses. Necesitaba trabajar con un maestro panadero para aprender sus habilidades. As part of her program, Diana had to take on an apprenticeship. For 6 months, she needed to work with a master baker, learning skills from him or her. Las horas podían ser largas y el trabajo podría ser difícil, pero sería una oportunidad inestimable. Todos los grandes panaderos habían sido aprendices alguna vez, y Diana sabía que quería trabajar con Pierre. The hours would be long and the work would be hard, but it would be an invaluable opportunity. All of the best bakers learn through apprenticeships. Diana knew that she wanted to be an apprentice to Pierre. Preguntas. Puedes hacer clic para responder con más tiempo. 1. ¿Por qué los panaderos tienen bíceps fuertes? Questions. You can pause the video to answer for more time. 1. Why do bakers have strong biceps? 2. ¿Por qué Pierre no estaba emocionado de despertarse temprano? 2. Why was Pierre not excited to wake up early? 3. ¿Por qué Diana quiere ser panadera? 3. Why does Diana want to be a baker? 4. ¿Cuál es la diferencia entre hornear y cocinar? 4. How is baking different than cooking? Ahora, amasando el pan en la cocina, Diana estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Habían pasado 3 meses y ya era una panadera mejor que muchos de sus maestros en casa. Había aprendido el tacto ligero y las reacciones rápidas,
que son necesarios para cocinar con la masa. Sus bíceps adquirieron gran definición como resultado de las largas horas amasando y levantando pesados sacos de harina. Now, kneading the bread in the kitchen, Diana was sure she had made the right decision. It had been 3 months, and already she was a better baker than many of her teachers back home. She had learned the light touch and quick reactions necessary for working with dough. Her biceps were defined from the hours of kneading bread and lifting heavy sacks of flour. Hoy se cumplía la mitad de su periodo de aprendizaje y eso significaba que habría un examen. Diana no sabía cómo era el examen, pero sabía que no sería fácil. Pierre estaba muy despierto ahora, mirándola desde el rabillo de su ojo, juzgando si estaba lista o no. Today was the halfway point of her apprenticeship, and that meant that there was a test. Diana didn't know what the test would be like, but she could tell it wouldn't be easy. Pierre was wide awake now, looking at her out of the corner of his eye, judging whether or not she was ready. Diana, le gritó, ¿sabes qué día es hoy? La mitad de mi aprendizaje, ella dijo. Sí, claro, respondió Pierre. Hoy es el primer examen. Si lo haces bien, pasarás a tareas más difíciles y recibirás más responsabilidades. Si no, la miro serio, si no apruebes este examen, continuarás tu aprendizaje en otra panadería. Diana, he called, do you know what today is? Halfway through my apprenticeship, she said. That's right, Pierre responded. Today is the first exam. If you do well, you will move on to more difficult tasks and will receive more responsibility. If not, he looked at her seriously, if you do not pass this exam, you will continue your apprenticeship at another bakery. Diana sintió que se le acortaba la respiración. Ella sentía que estaba haciendo un buen trabajo, pero ¿quién sabía si su trabajo estaba a la altura de los estándares de Pierre? No podía imaginarse irse ahora, justo cuando estaba sintiéndose como en casa allí. Finalmente, empezaba a recordar los nombres de algunos clientes y había logrado dominar la asignatura pan u razón de la panadería. Diana felt her breath shorten. She felt like she was doing well, but who knew if her work was up to Pierre's standard? She couldn't imagine leaving now, just as she was building a home there. She finally knew some of the customers' names, and she had just mastered the signature pan u razón of the bakery. Pierre puso una lista delante de ella. Era una lista completa de suministro de la panadería para el día. Hoy haces todo el horneado, sola, dijo. Se sentía mareada. Eran cientos de pasteles y panes. Por lo general, siempre estaba Pierre y otra aprendiz y ella. Pero bueno, ya no había tiempo para perder. Pierre placed a list in front of her. It was a full list of the baker's supply for the day. Today, you do all of the baking alone, he said. Diana felt dizzy. That was several hundred pastries and loaves of bread. Usually, it was Pierre, her, and another apprentice. Well, there was no time to waste. Diana comenzó a trabajar energéticamente, mezclando harina, amasando los panes, doblando los pasteles. Empezó a perder la noción de cuántas bandejas estaba poniendo en el horno y cuántos panes estaban listos para sacar. Miró el reloj, las 7 de la mañana. Se suponía que
la panadería abriría en 1 hora y no había manera de que pudiera terminar todas sus tareas. Diana began to work furiously, mixing together flour, kneading loaves, folding pastry. She began to lose track of how many racks she was putting into the oven and which loaves of bread were ready to be pulled out. She glanced at the clock. 7 a.m. The bakery was supposed to be open in 1 hour, and there was no way she could be done. Cogió su móvil y llamó a la otra aprendiz. Marie, ¿puedes venir a ayudarme? No es posible hacer esto sola. She picked up her cell phone and dialed the other apprentice. Marie, can you come in and help? There's just no way I can do this myself. Marie se apresuró para llegar a la panadería y juntos lograron preparar el suministro de la panadería a tiempo. Pero a pesar de las sonrisas de los clientes, Diana contenía las lágrimas. Ella sabía que no había podido aprobar el examen y ahora sería enviada a otro lugar. Marie hurried over to the bakery, and together they managed to get the bakery supply ready on time. But even though the customers were smiling, Diana was holding back tears. She knew that she had been unable to pass the exam and now would be sent elsewhere. Al final del día, llegó Pierre. Diana, dijo. Pierre, lo siento mucho, comenzó ella, pero él la cortó. Has pasado el examen, dijo radiante. At the end of the day, Pierre arrived. Diana, he said. Pierre, I'm so sorry, she began, but he cut her off. You've passed the exam, he said, beaming. Diana se apoyó en el mostrador. Pierre le explicó, no es posible hacer todo este trabajo sola. Has aprobado el examen porque proporcionar buen pan para los clientes es más importante que tu propio prestigio. Y eso es lo que hace una buena panadera. Diana put out her hands to brace herself on the counter. Pierre explained, it's impossible for one person to do all the work. You passed because providing good bread to the customers was more important to you than your own prestige. That's what makes a good baker. Diana sonrió. Ella no había imaginado que la prueba sería tan difícil, pero al menos confirmó lo que ya sabía. Estaba destinada a ser panadera. Diana smiled. She hadn't imagined the test would be so hard, but at least it confirmed what she already knew. She was meant to be a baker. Preguntas. ¿Diana hace progresos como panadera? Questions. Did Diana make progress as a baker? ¿Cómo era su primer examen? What was her first exam like? ¿Cómo logró Diana hacer su examen? How did Diana pass her exam? ¿Por qué Pierre no estaba enojado con Diana? Why was Pierre not mad at Diana? Vocabulario. La mantequilla. Butter, La levadura. yeast, Amasar. to knead, La masa. dough, Relajante. soothing, El balneario. resort, El aprendiz. apprentice, La panadería. bakery, Los clientes. customers, El suministro. supply, Las bandejas.
trays. Vamos a ser panaderos. Let's be bakers. Receta para el pan de pasas. Recipe for pan or croissant. Raisin bread. En esta actividad vamos a crear una receta juntos. Necesitas elegir el verbo correcto y con la conjugación correcta, o necesitas conjugar el verbo que te damos. Por ejemplo, Diana, la masa cada mañana. Es A, amase, B, amasar, o C, amasa. In this activity, we are going to create a recipe together. You need to choose the correct verb with the correct conjugation, or you need to conjugate the verb that we give you. For example, Diana, the dough every morning. Is it A, needed, B, needing, or C, needs? La respuesta correcta es C. The correct response is C, needs. Ingredientes o ingredients. Primero, 3/4 tazas de pasas. 3/4 cup of raisins. 3/4 de taza del agua. 3/4 cup of water. 4 cucharaditas de levadura rápida en polvo. 4 teaspoons instant dried yeast. Media taza de agua tibia. 1/2 of a cup of lukewarm water. 3 1/2 taza de harina para pan. 3.5 cups of bread flour. Media taza de leche. 1/2 cup of milk. 1/3 de taza de azúcar granulada. 1/3 cup of granulated sugar. 3 cucharadas de mantequilla derretida y fría. 3 tablespoons of butter, melted and cooled. 1 1/2 cucharaditas de sal. 1.5 teaspoons of salt. 1 taza de mantequilla blanda. 1 cup of butter, softened. 2/3 de tazas de frangipani o relleno de almendras dulces. 2/3 cup of frangipane or sweet almond filling. 1 huevo. 1 egg. 2 cucharadas de leche. And 2 tablespoons of milk. Primer paso. ¿Cuál es la conjugación correcta? Juntas las pasas y el agua y por 12 a 24 horas. A. Mezclo, dejo reposar. B. Mezcla, deja reposar. O C. Mezcle, deje reposar. First step. What is the correct conjugation? Together the raisins and water and for between 12 to 24 hours. Is it A, stirred, leaved, B, stir, leave, or C, stirring, leaving? La respuesta correcta es B. Mezcla juntas las pasas y el agua y deja reposar por 12 a 24 horas. The correct answer is B. Stir together the raisins and water and leave for between 12 to 24 hours.
Segundo paso. Completar en el espacio blanco con la conjugación correcta. Conjugar hacer. Para la masa, disolver la levadura en el agua tibia por 5 minutos en el tazón de una batidora de pie. Second step. Fill in the blank with the correct conjugation. Conjugate to make. Blank, the dough. Dissolve the yeast in the warm water for 5 minutes in the bowl of a stand mixer. La respuesta correcta es hacer. Para hacer la masa, disolver la levadura en el agua tibia por 5 minutos en el tazón de una batidora de pie. The correct answer is to make. To make the dough, dissolve the yeast in the warm water for 5 minutes in the bowl of a stand mixer. Tercer paso. Conjugar. 1. Añadir. 2. Mezclar. 3. Quedar. Y 4. Agregar. La harina, leche, azúcar, mantequilla derretida y sal a la levadura disuelta con agua y en velocidad media por 2 minutos. Si la masa un poco pegajosa, una cucharada de harina extra a la vez, hasta que la mezcla esté firme para mantener la forma. Third step. Conjugate 1 to add, 2 to mix, 3 to add, and 4 to beat. Blank the flour, milk, sugar, melted butter, and salt to the dissolved yeast and water, and blank on medium speed for about 2 minutes. If the dough is too sticky, blank 1 tablespoon of extra flour at a time until the mixture blank just firm enough to hold a shape. Las respuestas correctas son: añade la harina, leche, azúcar, mantequilla derretida y sal a la levadura disuelta con agua y mezcla con velocidad media por 2 minutos. Si la masa queda un poco pegajosa, agrega una cucharada de harina extra a la vez, hasta que la mezcla esté firme para mantener la forma. The correct answers are: add the flour, milk, sugar, melted butter, and salt to the dissolved yeast and water, and mix on medium speed for about 2 minutes. If the dough is too sticky, add 1 tablespoon of extra flour at a time until the mixture is just firm enough to hold a shape. Cuarto paso. Conjuga. 1. Formar. 2. Cubrirse. 3. Reposar. Y 4. Enrollar. La masa en una bola y flojamente con envoltura de plástico se deja a temperatura ambiente por 30 minutos. La masa en un rectángulo de 10 pulgadas por 15 pulgadas y entonces cúbrelo flojamente y déjalo aumentar de tamaño por 40 minutos más. Fourth step. Conjugate. 1. To shape. 2. To cover. 3. To rest. And 4. To roll. Dough into a ball and loosely it with plastic wrap. Allow it at room temperature for 30 minutes. The dough into a 10-inch by 50-inch rectangle and then cover it loosely and allow it to rise for 40 minutes more. Las respuestas son: forma la masa en una bola y cúbrela flojamente con envoltura de plástico. Se deja reposar a temperatura ambiente por 30 minutos. Dobla la masa en un rectángulo de 10 pulgadas por 15 pulgadas y entonces cúbrelo flojamente y déjalo aumentar de tamaño por 40 minutos más. The answers are: shape the dough into a bowl and loosely cover it with plastic wrap. Allow it to rest
at room temperature for 30 minutes. Roll the dough into a 10-inch by 15-inch rectangle, and then cover it loosely and allow it to rise for 40 minutes more. Quinto paso. ¿Cuál es la conjugación correcta para untar, doblar y enrollar? Fifth step. What is the correct conjugation for to brush, to fold, to roll? La respuesta correcta es A. Unta el rectángulo con la mantequilla ablandada y entonces dobla la masa en tercios. El rectángulo nuevo en la forma original de 10 pulgadas por 15 pulgadas. The correct answer is A. Brush the rectangle with the softened butter and then fold the dough into thirds. Roll the new rectangle back into the original 10-inch by 15-inch shape. Sexto paso. Conjugar. 1. Doblar. 2. Enrollar. Sixth step. Conjugate. 1. To fold. 2. To roll. La respuesta correcta es dobla la masa en tercios otra vez, entonces cúbrela con la envoltura de plástico y déjala reposar en el refrigerador por 1 hora. Enrolla la masa en un rectángulo de 10 pulgadas por 30 pulgadas y unta el frangipane sobre la superficie del rectángulo. The correct answer is fold the dough into thirds again and then cover with plastic wrap and allow it to rest in the refrigerator for 1 hour. Repeat this process one more time. Roll the dough into a 10-inch by 30-inch rectangle and spread the frangipane across the surface of the rectangle. Séptimo paso. ¿Qué es la conjugación correcta? Seventh step. What is the correct conjugation? La respuesta correcta es C. Escurre las pasas de uva, desecha el agua y esparcelas uniformemente sobre la superficie de relleno de almendras. Enrolla la masa en forma de tronco y corta transversalmente en 18 rodajas. The correct answer is C. Drain the raisins, discarding the liquid, and evenly scatter them over the surface of the almond filling. Roll the dough into a log and cut it crosswise into 18 slices. Octavo paso. Conjuga. 1. Colocar. 2. Cubrirse. Eighth step. Conjugate. 1. To arrange. And 2. To cover. The answers are: coloca cada rodaja en una bandeja para hornear ligeramente engrasada con al menos 2 pulgadas entre cada una. Cúbrela flojamente con una envoltura de plástico y déjala aumentar por 60 a 90 minutos hasta que sean casi doble en el tamaño. Arrange each slice on a lightly greased baking sheet with at least 2 inches between each. Cover loosely with plastic wrap and allow them to rise for 60 to 90 minutes until they're nearly double the size.
Noveno paso. ¿Cuál es la conjugación correcta de precalentar y hacer en las oraciones? Ninth step. What is the correct conjugation for to preheat and to make in the sentences? La respuesta correcta es B. Precalienta el horno a 375 grados. Bate el huevo y 2 cucharadas de leche juntos para hacer una mezcla de huevo. Pinta las superficies de cada rodaja con la mezcla de huevo. B. Preheat the oven to 375 degrees. Whisk the eggs and 2 tablespoons milk together to make an egg wash. Brush the egg wash across the surface of each slice. Decimo paso. Conjugar. 1. Estar. 2. Servir. 3. Disfrutar. 10th step. Conjugate. 1. To be. 2. To serve. And 3. To enjoy. Las respuestas correctas son: hornea los panes de pasas por 14 a 16 minutos hasta que estén infladas y doradas. Sirve y disfruta. The correct answers are: bake the panes au raisins for 14 to 16 minutes until they are puffed and golden brown. Serve and enjoy. Y hemos llegado al final. Queremos agradecer a readworks.com o .com que nos permite hacer las traducciones de los textos, a François Dorion y a Lindsay Barnard por su traducción, a Jessica Costa de Virginia Department of Education y a la profesora Elizabeth Kisling de la Universidad de Richmond. Gracias. Adiós.